Bueno, soy José Víctor Piñeiro, soy guitarrista del trío Tallí, acá nacido en Corrientes, y bueno, también soy docente de música, egresado del Instituto Carmelo Orlando de Biasi y licenciado en música, egresado de la Universidad Nacional de Misiones, de la FAID de Misiones, y bueno, me dedico tanto en la faceta artística como músico y bueno, también como docente en el Instituto de Música y en el Instituto de Formación Docente de Bellavista, y en el campo de la investigación, a partir de la licenciatura en música, he empezado a indagar en cuestiones musicales del género. La idea surge, Guitarra Pueblera surge, se podría decir, a partir del 2020, cuando iniciamos, en el caso con mi compañera Belén también conjuntamente, la licenciatura en música en la FAID, y entramos a la carrera de licenciatura sabiendo que queríamos, o con las ganas de investigar, de aprender a investigar cómo son los procesos metodológicos para investigar, y sabíamos que queríamos investigar sobre el chamamé. Y siempre con esa inquietud de vincular con la práctica musical. Siempre fui una persona muy, tanto en mi formación como músico, como docente y como licenciado, de tratar de entrelazar la parte musical con la formación específica, digamos, de no separar. O sea, siempre me molestaba mucho la idea de pensar que tengo que estar leyendo muchos libros y dejar de lado el instrumento. Bueno, siempre fue mi impulso eso. Y en el marco de eso, sabiendo que íbamos a investigar algo de chamamé, fue que dije, bueno, me parece una hermosa oportunidad para investigar la manera de tocar de uno de los músicos más maravillosos que conozco, que es Nino Ramírez, el cual siempre tuve la idea de que era la guitarra más chamamecera que había escuchado, ¿no? ¿Cuál es la guitarra más chamamecera que había escuchado? A mi entender, era la de Nino. Entonces, bueno, en ese transcurrir de la licenciatura, que fueron 3 años, ya para el 2022 entramos en lo que se llama el trabajo de campo, ¿no? Y ahí fue el trabajo como más duro de investigación. Ya para octubre del 2022 se materializó el trabajo de investigación, que bueno, que hoy lo edita la editorial de la UNE. Y bueno, fue con esa impronta. En el camino nos encontramos, entrelazando esto que estaba comentando, sobre un tipo de investigación que es la investigación artística, que tiene que ver con no separar el objeto de estudio de la persona que investiga, sino que se entrelazan ambas. Es un poco más complejo y más profundo, pero bueno, a mí me sirvió mucho ese tipo de investigación para esto que comentaba, para mantenerme tocando y reflexionar sobre la ejecución, sobre lo que uno, cómo incorpora y qué va sacando, lo que se llama el conocimiento musical de eso, y luego sí, objetivarlo, como se dice, escribirlo. Así que nada, así nació, y esas fueron un poquito las herramientas que fuimos tomando y que hoy forman parte materializada en el libro, ¿no? El tema de la investigación fue una cosa, vamos a decir, compleja. Es cierto, sabido que hay poco recorrido en el chamamé en lo que tiene que ver con la investigación académica del lenguaje musical. Eso es importante decir, porque por ahí hay antecedentes, pero que tienen más que ver con la descripción de ciertos fenómenos musicales o con la historia, ¿sí? Pero no de música estrictamente. Esto sí ocurre en otros géneros, como en el tango, en la samba, en la chacarera, hay mucho más material. Entonces, por un lado fue un escollo, digamos, superar que no teníamos demasiados antecedentes en la investigación académica. Hay una primera etapa que uno tiene que averiguar todos los antecedentes que hay, se llama estado del arte también eso, de ver en qué estado está de cuestión, y porque lo que se trata es de aportar un conocimiento nuevo al área. Así que en ese marco se escribió esto, y con esa rigurosidad metodológica también. Y la verdad que un poco en lo que más costó quizá el trabajo
fue toda la parte de la lectura, ¿no? De leer toda la parte del marco teórico, de armar lo que sería el marco teórico, que uno tiene las ideas de cómo quiere hacerlo, pero después tiene que leerlo, fundamentarlo, por qué va a describir esto y esto no. Toda esa parte, esa quizás fue la más difícil, que obligó a mucha lectura, lo cual fue muy enriquecedora también. Y después, en lo que tiene que ver con la parte ya en manos a la obra, en lo que tiene que ver con el trabajo de campo, fue una cosa muy hermosa de hacerlo. Fue dura, fue muy ardua, pero nada, uno disfrutaba. Lo que siempre me molestaba en ese caso era no tener más tiempo para seguir tocando, escribiendo, reflexionando, porque nada, después hay una vida que uno tiene que continuar y bueno, pero la verdad que toda la parte del trabajo de campo y el descubrimiento de las cosas fue muy hermosa y la verdad que fue muy significativo a mí como músico, el crecimiento que me dio de entender cómo funcionan algunas cosas y de poder resolver también algunas cosas musicales en la guitarra. Y me parece que todo ese proceso también después a la hora de la escritura, que yo tenía mucho miedo a la escritura, o sea, cómo voy a hacer para escribir el libro, estaba un poco aterrado con eso. Después eso fluyó porque creo que lo escribí en 10 días, una cosa así. Yo no iba escribiendo en medio del proceso, sino que iba escribiendo todo en un cuaderno de campo con un lápiz. Y bueno, cuando tuve que ponerme a escribir porque tenía que presentarlo con el límite, bueno, la verdad que la cosa fluyó, eso me puso muy contento también. De alguna manera toda esa información estaba ordenada en mi cabeza. Y bueno, fue muy, muy satisfactorio después ver un poquito lo que quedó en cuanto al resultado de la música, sobre todo. Así que eso. Sí, en el proceso de investigación he descubierto muchísimas cosas que son nuevas, que fueron novedosas para mí o que de alguna manera reforzaban alguna idea que yo tenía también. Fue muy significativo en cuanto al conocimiento, trabajo e investigación. Hay varias cosas que me llaman la atención en lo que tiene que ver con Nino, la investigación de Nino. Hay una que destaco mucho, que es el tema de la espontaneidad, ¿no? Es gracioso porque yo estoy abordando a un músico que nada tiene que ver con la academia y con los procesos de cómo se piensa la academia. Entonces era como muy dispar los puntos de partida, pero como decía, ¿no? Lejos de ser un escollo, eso fue una cosa muy linda de retroalimentación y de reflexión. Por ejemplo, el caso de la espontaneidad, de la ausencia del ensayo, por ejemplo, en la música. O sea, como que no se ensaya, Nino no ensaya, Nino toca. Y se adapta a las particularidades, a las situaciones que tiene, como salga. Y no importa tampoco demasiado si se erra una nota. La cosa sigue fluyendo, ¿no? Y después otra cuestión que me llamó mucho la atención, que fue el último apartado que escribí, que lo llamé Rusticidad Sonora, que tiene que ver con eso de que en la guitarra académica hay una cantidad de ruidos que se tratan de evitar, porque algunos profesores te dicen que son sonidos residuales, que vos tenés que evitar esos sonidos, esos trasteos, uno está como tocando y tratando de escuchar que eso no suene. Bueno, en Nino ocurre todo lo contrario, digamos, o sea, esos sonidos forman parte de su lenguaje, ¿no? Y la verdad que me maravilló darme cuenta de eso, me gustó haberme dado cuenta de eso y cómo todo sigue fluyendo a pesar de que están todos esos ruidos y eso constituye parte de su lenguaje sonoro, ¿no? Así que bueno, como cosas que me llamaron la atención puedo mencionar esas. Estos ruidos residuales, digamos, como se dice, o sonidos residuales, no están trasladados en la partitura. Para eso está toda la parte escrita y están los códigos QR con los videos, en donde, bueno, se muestra, porque también una cosa que compartimos con Belén en el proceso es que el chamamé es una música que se transmite principalmente por tradición oral, por imitación, y está todo bien con la parte escrita, pero hay cosas que son vivenciales, ¿no? Entonces, eso lo pongo también en el libro, o sea, las partituras están escritas para facilitar la objetivación de ciertos parámetros, y que si vos querés tocar algo, lo puedas sacar de manera más rápida, pero si vos querés ir al estilo,
va a tener que ir a escuchar a Nino, a copiarlo, así que, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? No he hecho un trabajo exhaustivo de signos, símbolos que describan tal o cual ruido, eso no está ahí, pero sí hay una descripción de todo lo que ocurre a nivel técnico y de la concepción sonora. Escribir un trabajo de investigación está en el marco de lo que propone una facultad, ¿verdad? Pero en ese marco sí pensé en dos cosas, o tres si se quiere. Primero, en el deseo que yo tenía de trabajar en tal cosa, que además de aportar un conocimiento nuevo que me enriquezca a mí, en algo que me interesa y me apasiona. Lo otro es generar un material también que a mí me hubiera gustado tener cuando yo me puse a estudiar en la educación formal. Me pasaba que me encontraba información de tango, de samba, chacarera, pero de chamamé no había mucho conocimiento, pero que me transmitían los músicos por transmisión oral. Entonces, eso. Y bueno, y como público ideal, si se quiere, se podrían ser los estudiantes de música, ¿no? Guitarristas en principio, pero podría ser otro instrumentista porque las cuestiones que están acá planteadas pienso que pueden ser tranquilamente adaptadas a otro instrumento o a otros grupos instrumentales también. El proceso de edición también fue una cosa muy linda porque cuando mandamos la propuesta a UDN y nos las aceptan, había pasado un tiempo ya de haberla escrito, medio que yo me separé un poquito del libro, no lo había leído nunca más, entonces fue volver a leerlo y pensarlo más por propuesta de la editorial para un público un poquito más amplio, si quiere, o ablandar más el texto, porque el texto estaba muy academizado para lo que es una tesis de una licenciatura. Y en ese proceso hubieron partes de la tesis que se sacaron y hubieron algunas partecitas que se agregaron, como los prólogos, que tiene un prólogo de Maru Figueroa, gran guitarrista entrerriana, y después tiene una introducción, que sería como un doble prólogo del gran referente que tenemos en la guitarra, que es el admirado Rudy Flores. Y bueno, y después se elaboraron cosas nuevas, como la introducción es nueva, con algunos elementos de la tesis, y en ese proceso me ayudó mucho el editor, que fue Milton Rosés, una persona que tiene un conocimiento impresionante para encontrarle la vuelta al texto. Y él me ayudó también desde su mirada, pegar una leída a todo el texto y ir cambiando algunas cositas, verbos y demás. Y la verdad que fue muy, muy enriquecedor el proceso de edición, que terminó siendo un libro mucho más amable y también más estructuralmente más sencillo de lo que estaba cuando era la tesis, ¿no? Yo pienso que Guitarra Pueblera es un libro que está principalmente destinado a músicos que tengan algún mínimo conocimiento de lectura, pero aquel que no tenga, yo creo que lo puede acceder tranquilamente, porque no solo está la escritura, sino que están los videos, ¿sí? Como para imitar. Y también pienso que es un libro para aquel aficionado al chamamé, a la música, sobre todo en todo lo que está en la primer parte y las conclusiones. Yo creo que un aficionado a la música puede leerlo y le puede interesar muchísimo también. Por supuesto que tiene su parte técnica, pero bueno, sabemos que nuestra gente es como muy aficionada, ama mucho de la música y yo creo que es una manera interesante de acercarse al lenguaje musical. Yo pienso que la diferencia entre transmitir un conocimiento desde algo escrito a algo vivencial, me parece que lo vivencial es mucho más significativo en términos de conocimiento, entendido como algo mucho más completo, ¿no? Uno cuando vivencia algo con el otro, comparte un sonido, las cuestiones que se ponen en juego en términos de aprendizaje son mucho mayor. Uno puede captar un poco más la cosa, digamos, más amplia. Uno si está con la partitura, uno está solo en su mundo y bueno, es otro el camino.
pero sí, pero me parece que son necesarias. La música es un lenguaje universal y ha encontrado su soporte en la partitura para poder transmitirse, ¿no? Y sin duda que colabora muchísimo. Bueno, este libro que termina teniendo también como resultado, además de los recursos que usa Nino y las experiencias de incorporación mías en la guitarra, termina teniendo como un interesante recuento de cuestiones vinculadas al chamamé en sí, porque Nino toca un tipo de chamamé al que se le conoce como, si se quiere, chamamé tradicional, ese chamamé consolidado hacia la década del 40, la década del 50. Así que también es interesante mencionar eso, porque si bien estoy escribiendo Nino, hay muchas cosas que son como generales, ¿no? Y por ahí puede resultar interesante esto también a distintos músicos, no solo el estilo de Nino guitarrístico. Y bueno, y para el mismo fueron muy importantes las entrevistas que le hice a Martín Sena, uno de los músicos más virtuosos que conozco en la guitarra, que más admiro, y a Tato Ramírez, el hijo de Nino, que bueno, ambos estuvieron en la grabación de su único álbum, que es Cantor de Pueblo, del 2016, porque fue mi principal, las muestras fueron sacadas ahí donde más pude analizar, ¿no? Y bueno, me contaron cómo fue el proceso, que fue una cosa muy espontánea, ¿no? Y así que esas entrevistas fueron muy importantes, como también las entrevistas que le hice a Nino, tocando también con él, así que está bueno mencionar eso. Y bueno, como para leer un fragmentito del libro, voy a leer un fragmento de la introducción, justamente el principio y el final de la introducción. Dice: desde niño, el chamamé de Nino, su forma de tocar la guitarra, su hablar guaraní, su forma de ser, me ha conmovido y llenado de esa sensación de revelación que el arte logra alcanzar en sus estados más potentes. Sonido agreste, tradición, humor, virtuosismo y espontaneidad son algunas características para describir los componentes presentes en el lenguaje único que este músico ha desarrollado desde su ejecución guitarrística. Siempre pensé que si hay una guitarra que condensa la tradición chamamecera, es la de Nino. Y en este camino de investigación sobre la música, la cultura y el hacer musical, esa fue la chispa que me llevó a poner manos a la obra. Y sobre el deseo del libro, deseo que el libro sea interesante para el lector y que sirva para conocer, comprender, refutar, reformular e incorporar algunas cuestiones teóricas y prácticas puestas en consideración. El proceso de estudio y exploración teórico-práctico fue arduo y altamente enriquecedor para la tarea de comprender cuestiones musicales del chamamé, que, como es sabido, posee un escaso corpus bibliográfico que acerque al mundo académico algo de todo ese conocimiento musical que circula en la tradición oral de nuestro pueblo. Este trabajo es un aporte realizado desde la convicción del alto valor que tiene para un pueblo pensar, revisar y valorar su cultura. Escrito desde la admiración a Nino y el amor a nuestra música. José Víctor.